interesante. Algo recurrente que te encuentres porque y también haces consulta a traders, ¿no, Vizur? Sí. Ujú, Nos has comentado ujú, algo recurrente que te suelas encontrar ujú. con tus, vamos a decir, clientes, no pacientes Sí, en este caso, ¿no? exacto, correctísimo. Ujú. Muy buena definición esa, la verdad. Son Vale. clientes, no pacientes, en este caso. Y sí, hay varias. Al final, cada uno viene con un perfil bastante determinado, entonces intento siempre generalizar para que la gente lo entienda, porque al final esto es divulgación, pero luego cada perfil es individual, ¿eh? O sea, al final es muy difícil sacar conclusiones generalistas de un perfil, porque cada persona somos un individuo en sí mismo. Pero sí que es cierto que vienen varios perfiles, por ejemplo, o muy jóvenes o muy... Es decir, por ejemplo, hay tres perfiles, ¿no? El joven, que es aquel joven, me refiero a personas realmente jóvenes, ¿eh? Es decir, de adolescentes llegando, pasando a la edad adulta, 18, 19, 20 años por ahí, que seguramente han tanteado el mundo de las criptomonedas, normalmente viene por eso es la primera información que les llega, o de algún influencer muy que tenga mucho impacto en redes sociales que le ha quizás llamado la atención, lo que podía ser yo cuando vi lo que te he dicho antes, ¿no? Ese programa. Entonces, esas personas vienen con un tipo de aversión al riesgo desmesurada, o sea, o sea, quiere decir, muy poca aversión al riesgo, o sea, quiere decir que tienen mucha aversión al riesgo, no le importa perder dinero, tienen ganas de ganar mucho, me explico, ¿no? Ese Ujú. perfil es, por un lado, así, vienen con muchas ganas, muy motivados y con unas expectativas muy altas con respecto de la profesión, entonces ya han tanteado algo, han visto que no es tan sencillo y me contactan, ¿vale? Porque piensan que la psicología es donde se encuentra la clave. Luego tenemos el otro perfil que es el que ya es más moderado, que ya lleva ciertos años en la vida, tiene un trabajo, está sentado y está en el lado opuesto, es muy conservador. Su aversión al riesgo es muy alta. Normalmente son perfiles que ya tocan temas de mercados financieros y ya conocen lo que es el riesgo, conceptos técnicos, ¿no? De riesgo de ruina, el apetito de riesgo, no sé. Entonces ya están mucho más conservadores y buscan en el trading quizás una fuente más de ingresos o de posible rendimiento de su capital. Y por último están los que yo considero que son más adecuados para el trading o los que también son pocos, pero están más en un punto intermedio, porque ese apetito de riesgo, esa versión al riesgo no puede ser extrema, sino que tiene que estar en el entremedio porque la tolerancia a la incertidumbre, que para mí es el concepto clave de todo esto, la tienen mucho más controlada. Los primeros, que son muy jóvenes, toleran demasiado la incertidumbre, están demasiado expuestos a tolerar, les da igual lo que pueda llegar a pasar y eso les hace perder respeto hacia los mercados. Los otros tienen demasiado respeto hacia los mercados porque vienen de un perfil mucho más tradicional, por lo tanto, su tolerancia a la incertidumbre es muy baja, no toleran varianza ni variabilidad de los resultados, lo que les dificulta el trading, por ejemplo, y en el intermedio se encuentran los perfiles que yo considero que tienen más sentido. Entonces, ese tipo de perfiles en general, si fuese generalista, son los más comunes y todos y cada uno de ellos les ocurre eso, que tienen problemas o de demasiada tolerancia o muy poca tolerancia y esos dos extremos, que es como un gradiente, como una especie de umbral, ¿no? Que va desde el punto 0 al punto 10, hace que tengan más problemas o menos problemas. Los que tienen mucha tolerancia, por ejemplo, sufren de ansiedad, sufren de emociones descontroladas, de desequilibrios emocionales porque están demasiado nerviosos, insomnio, etcétera, etcétera. Y los otros que están en el lado opuesto, que son más conservadores con poca tolerancia, sufren, pues, por ejemplo, por la frustración de no tener resultados que quieren, porque llevan demasiado tiempo perdiendo sin generar nuevos máximos, están bastante agobiados con su trabajo tradicional y quieren encontrar una salida profesional y eso les genera cierto estrés. Entonces, esos perfiles van rotando, es como una balanza que se va moviendo y tienen problemas o eventos psicológicos distintos según ese punto de la balanza. Le podría Buah, decir más o menos así. que bueno, no, me explota la cabeza ahora mismo, me vienen mil preguntas, Víctor, sobre la marcha, porque claro, hablas de perfiles. Ujú. eh, Pregunta tontísima, ¿el trader nace o se hace? Hablando de esos perfiles que hablabas de que un perfil pueda Sí. quizá estar más hecho para el trading. Pues es que es una pregunta muy buena, Alejandro, la verdad. A mí es una pregunta que me interesa mucho porque la he debatido muchísimo, he intentado buscar mucho en la literatura. Yo tengo una opinión personal propia que no tiene por qué ser la correcta, pero yo por lo que he visto tengo una base de datos bastante grande de clientes en este caso y además tengo muchos conocidos gracias a las redes sociales por el trading y yo personalmente sí que creo que tiene que haber más que un se nace o se hace, más una predisposición. Eso sí que creo que tiene que haber en genética. Es como tú tienes una serie de características de personalidad que tienden a aumentar la probabilidad de éxito en el trading, por ejemplo, en los mercados financieros. Eso no significa que sea un sí. Es decir, hay otros aspectos como la disciplina, el compromiso, todo aquello que ya sabemos, incluso un poco de factor suerte, factor contextual. Depende de en qué momento de tu vida te encuentres. No es tan sencillo dedicarte al trading o quizás puedes dedicarte a un tipo de trading distinto que a otro en otro tipo de momento de tu vida, pero sí que creo que hay una serie de predisposiciones. Mientras que si tú tienes una predisposición baja, desde mi gusto, desde mi punto de vista a nivel de psicología, para el trading, te será mucho más difícil llegar a alcanzar ciertos hitos. Repito, no significa que alguien esté fuera de juego simplemente por la personalidad, sino que es una mezcla entre ambiente y genética, por así decirlo.
Qué interesante. Así que igual que hay una predisposición para poder tener unos resultados positivos, ¿habría alguien en que bajo ningún concepto tú como Ujú. psicólogo recomendarías meterse en el mundo del trading? O sea, ¿Qué que no perfil recomiendo. sería? Sí, sí, por supuesto. Tengo uno muy claro que por desgracia me llega bastante, que es Ajá. aquel que tiene ciertos tintes o tendencias. Como digo, me gusta la palabra tendencia porque no significa que sea algo fijo, no es un arquetipo. Eso para mí es importante. Hablaré siempre de tendencias, cosas que se Ujú. pueden modificar, que es el que tiene tendencia a la ludopatía. ¿Vale? Wow. Me llega mucha gente, muchos perfiles que encuentran en el trading estímulos demasiado agresivos para lo que ellos son capaces de tolerar. Buscan en el trading algo que no tienen que encontrar, que es una sensación que se conoce como craving. El craving, no sé si te suena, es como un impulso innato que tenemos algunas personas hacia el consumo excesivo de algo. Consumo me refiero no solo ingerido, sino también por estímulos, por lo que sea, ¿no? Entonces tú cuando ya necesitas de manera impulsiva consumir o experimentar una sensación de dopamina, ¿no? Que es lo que te genera un placer absoluto, una actividad como el trading, eso es muy peligroso porque te aleja de la profesionalidad, de la toma de decisiones racional. Ese tipo de perfiles, que por desgracia también son genéticos en muchos casos, ¿no? Que tienen esa estructura de personalidad que les tiende hacia eso, desde mi punto de vista, deberían alejarse del trading, no porque sean, no sé, sea imposible para ellos dedicarse al trading o que sean poco profesionales, sino que tendrán posibilidades o probabilidades de caer en una rueda un poco peligrosa que yo no recomendaría, vamos. Interesante. Entonces, imagínate que ahora alguien nos está viendo, Víctor, y se Mm, siente un poco identificado. Yo creo que todos en algún momento de la mm, curva de aprendizaje hemos mm, podido sentir algo parecido a lo que comentas, pero imagínate que ahora alguien se ve plenamente identificado. ¿Qué mm, ejercicios, qué técnicas, qué mm. métodos puede emplear para intentar paliar esto? Muy complicado también, pero sí que es cierto que hay ciertos elementos que pueden ayudar. Yo desde mi punto de vista creo que si en algún momento una persona, ¿no? Un individuo siente que necesita cada vez más estímulo de algo, por ejemplo, hablemos de trading, ¿no? Imaginemos que tienes una exposición al trading al principio de 1 hora, 2 horas, estás tanteando con lo que es esta actividad, pero de repente sientes que has tenido algunos profits, has ganado, tienes algo de rendimiento, ves que tus beneficios, por lo que sea, porque puede ser por varianza, no significa que seas ganador, significa que el trading es peligroso porque es muy resultadista, ¿no? Es decir, tú puedes hacer las cosas mal y ganar. Y eso genera un conflicto bastante importante a nivel cognitivo porque dices, ostras, creo que sé más de lo que sé, tú eso no lo sabes, no te das cuenta, pero una persona tiende a tener sobreconfianza porque has hecho una serie de actos que quizás son lo que se llaman correlaciones espurias, ¿no? Es decir, ha dado la casualidad que tu comportamiento te ha dado resultado por cómo se ha ejecutado el mercado, piensas que eres muy ganador, que tienes control, que es una falsa sensación de control sobre los beneficios, y eso te engancha. Si en ese momento estás en ese punto en el que crees que tienes más conocimientos, has perdido cierto respeto, crees que eres más bueno que los demás, empiezas a aumentar la exposición a las pantallas, ves que cada vez te interesa más el trading, yo bajaría un poco el ritmo, haría una pausa, intentaría trabajar de manera experimental, que yo diferencio mucho entre lo que es el trading real del trading experimental, y dividiría siempre las franjas, ¿no? El trading real que sea el que te ocupa menos tiempo para intentar controlar y que la progresión sea lo más paulatina posible y la exposición más gradual, mientras que el experimental, aquel que se hace sin dinero, sin capital, que se puede hacer en demo, en simulación, en paper trading, que se puede aumentar, ¿no? Ese no tiene peligro porque es una cuestión de habilidad. El paper trading, todo lo que tiene que ver con el backtesting, con el trabajo más sobre la mesa, fuera de los gráficos del dinero real, es un tipo de trabajo que desde mi punto de vista tiene mucho sentido de incrementar a nivel de horas porque te ayuda a desarrollar habilidad que luego puedes trasladar a la pantalla real. Pero si la pantalla real desde el principio ya empieza a aumentar mucho y empieza a consumirte mucho tiempo, bajar ritmo, intentar dividir entre experimental y real. Interesante, ¿no? Eso que decías, Larry Williams, Timothy Sykes y otros tantos que pude entrevistar, es lo que me han dicho. Dice, cuando uno se cree más listo que el mercado es cuando seguro y vienen las pérdidas, ¿no? Y Larry Williams llegó a decir, ¿no? Que lo peor que le ha podido pasar ha sido ganar un montón de dinero, dijo Totalmente. literalmente. Dije, Ujú. imagínate. Entonces, imagínate que te viene alguien con este perfil, Víctor, ¿qué ejercicios le pones? ¿Simplemente Ujú. reducir exposición al mercado o le pones Sí. algún tipo de plan de trading o algo que si él no cumple, Mm. no sé, qué Sí, puedes? normalmente hago tres cosas. Primero, hay tres ámbitos de actuación. El primero es el laboral, es decir, ver, como te estoy diciendo, un tipo de pauta de organización temporal que ayude a que la exposición no sea lo más gradual posible, porque así es más fácil ver en qué punto está el periodo sensible, ¿no? La exposición sensible. Si vemos que con 2 horas al día eres capaz de saciar tus ganas de hacer trading y tus resultados incrementan de manera orgánica,
Perfecto. Si vemos que a partir de ese cierto punto aumentar la curva no es creciente, sino que es cuadrática, creo que, ¿no? Que es decir, que empieza a estabilizarse, incluso a caer, mejor parar porque significa que más exposición no implica más rendimiento. Así que eso genera problemas, ¿no? Porque puedes generar frustración y todo lo que hemos dicho y adicción. Así que a nivel laboral es un lado, luego tenemos el otro foco que es el mental o psicológico, que es donde yo intento siempre que haya una especie de aval externo, policía externo, que puede ser un familiar, alguien cercano, que sea como una especie de, ¿cómo se dice esto? Auditoría. Es una auditoría en tiempo real en el que tú le pasas parte a una persona cercana a ti y esa persona que conoce lo que haces puede ver si lo que estás haciendo tiene sentido y tiene una serie de pasos consecutivos profesionales que se pueden relacionar con un trabajo o con un hobby, o si realmente ya se pasa a un nivel más peligroso de adicción, de problemas que implica cómo tratas a tu familia, cómo tratas el tiempo que le dedicas a tu ocio, si has dejado de hacer cosas que antes hacías por esto. Para mí esa auditoría externa es muy necesaria cuando encuentras un perfil así. Y luego el tercer punto, que es el técnico, que es validar si la estrategia que está haciendo esa persona realmente tiene sentido. Porque muchas veces las personas pensamos que tenemos un método, una estrategia ganadora, que esto es muy común, pero no hemos validado si eso realmente tiene una esperanza matemática positiva en el largo plazo. Simplemente estamos ejecutando un sistema de recompensas aleatorias que es como una tragaperras. Tú tocas botones, como digo, por puro resultadismo, te sale bien porque ha dado en un periodo de varianza en el que el mercado se te ha ido a tu favor, y eso tienes que tenerlo siempre en una perspectiva general, mucho más longeva, ver si esa muestra que has tomado realmente tiene sentido en el largo plazo, si los drawdowns que puedes asumir realmente son los que tú te planteas. Todo eso tiene que ver con la parte más técnica. Así que tendríamos esos tres lugares que abordaríamos para intentar tener un perfil común y una especie de estrategia, de método, de pasos que seguir a lo largo del tiempo.